estimados estudiantes, vamos a ver, como les decía, riesgo en la comunidad y mapa de riesgo. Eso es la temática de esta clase, muy interesante, y que muchos pues, van a aprender a elaborar bien su mapita de riesgos. Antes vamos a conocer unos conceptos, ¿verdad? Para poder introducirnos al tema de lo que es fenómenos naturales. Los fenómenos naturales, ya me van a decir ustedes cómo lo comprenden. Ahorita, en esta definición dice que es toda manifestación de la naturaleza que se refiere a cualquier expresión que adopte como resultado de su funcionamiento interno, o sea, parte misma de la naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí se le llama los fenómenos naturales. Pero viene también otra definición con eventos que se pueden dar. O sea, un evento ya sí es un suceso que se da o un hecho que produce alteración del ciclo normal de la vida en las personas, alteración en su hábito, en su economía, en su sistema de redes sociales, en su ambiente, causado por esos fenómenos que se pueden dar de origen natural o provocados por el mismo ser humano. Bueno, ahora vamos a, ahorita son puras definiciones, así que ustedes me van a ayudar. Vamos a ver, Alejandra Abigail. Hola. Hola Alejandra, ayúdame con la definición de emergencia y voy a decir a alguien más. Catherine Sarabia. Catherine Sarabia. Emergencia. Una situación, un daño provocado por un evento adverso de origen natural o provocado por los seres humanos que, por su magnitud, puede ser atendida por los medios disponibles localmente. Entonces ahí tiene que ver, acuérdense de las definiciones, ¿verdad? De la magnitud, no se mide, ¿verdad? Y en este caso depende de, yo dice, del grado de magnitud. Puede ser atendida por los medios con los que contás o necesitas de otros medios. ¿Quién la produce la emergencia? Lo que vimos anteriormente, un evento que puede darse adverso, provocado por el ser humano o de origen natural. Un desastre, vamos a ver. Un desastre, le dije a una Catherine, ¿verdad? Sarabia. Catherine Sarabia era. Pero dice que le está fallando el Inter, doctora. No contesta. Hola. No, ¿cómo no? Ella le puso en el chat que le estaba fallando el Inter. Ah, va, lo había visto. Ajá. Va, entonces, vemos otro más. ¿Quién? No, doctora, Va, es que está eso bien. Gracias. es una interacción entre una amenaza y una población vulnerable que por su magnitud crea una interrupción en el funcionamiento de la sociedad a partir de una desproporción entre los medios necesarios para superarla y los medios a disposición de la comunidad afectada. O sea que aquí ya es cuando ya tiene que ver una, o sea, se puede dar, chicos, como les digo antes, un fenómeno propio de la naturaleza, un fenómeno natural, pero ya cuando se produce en sí el desastre es porque ya ahí hay una interacción entre esa amenaza externa y la población que ya es vulnerable. Alguien, ya vamos a llegar a esos dos términos últimos, amenaza y vulnerabilidad. Alguien que viva a la orilla de los ríos, por ejemplo, allá en Soyapango está una parte en agua caliente, le llaman. Mucha gente en la comunidad del cacao ha crecido, ha aumentado, ¿verdad? Y
está cada vez más ubicada en esa parte, como les digo, a la orilla del río, ese hacia el Guate. O sea, ahí están, ¿cómo están? ¿En qué condiciones se encuentran ellos según lo que acabamos de mencionar? El que me ayudó a leer ahí, por favor. ¿En qué condiciones se encuentran ellos? No lo entendí, doctora, disculpe. Alguien que viva a la orilla de los ríos De riesgo. y de vulnerabilidad, ¿verdad? Sí. Porque el evento, o sea, puede darse el fenómeno, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Deslizamiento por lluvias, ¿verdad? En este caso es algo Inundaciones. natural, inundaciones, es algo natural que llueva, es lo que te quiero dar a entender, es un fenómeno natural. Pero ¿qué pasa? Cuando ya hay involucrados la población vulnerable y hay una interacción de esa, lo que está amenazando, esa amenaza por la magnitud, o sea, el grado que tenga de magnitud, entonces allí va a alterar, por eso dice, va a interrumpir el funcionamiento de esa sociedad. Pero es en sí porque está en una zona de vulnerabilidad. Amenaza es el factor externo, como les decía, representado por la posibilidad de que ocurra en un fenómeno o lo que habíamos dicho antes, o un evento adverso. Este sí tiene un momento, un lugar específico que se presenta. Y siempre aquí involucra la magnitud, el grado de magnitud que puede ocasionar el daño. ¿A quién le puede ocasionar el daño? Porque no solo es a las personas. Ajá. ¿Qué tipo de daños puede ocasionar? Daños materiales, por lo menos los que viven ahí por el río Lempa, cuando hay inundaciones, pérdida de ganado, pérdida de las casas y todo eso. Trastornos sociales, económicos, ambientales. Todo por ese factor externo, ajeno, externo en sí, pero a raíz de que se dio de un fenómeno que ocurrió, un evento adverso. Eso fue lo que produjo, ¿verdad? Esa amenaza porque ocasionó daños, pérdidas de vidas, de económicas, ambientales. Riesgo, ahora sí, riesgo. Vamos a ver, Belki Hernández, riesgo, va a decir. Belki, llamando a Belki. Sí, dígame. No me escucha, a ver, creo que está con problemas. Roxana Gamero. Roxana Gamero. Ya me van a pasar ese listado. Ana Velázquez. Sí, aquí. Vaya, Ana sí está. Roxana no contestó. Bueno, es riesgo. ¿Qué entiende por riesgo? Léalo y vea que entiende. No sé si me escucha ahora. Sí, ahora sí. Es la probabilidad que una amenaza produzca daños al actuar sobre una población vulnerable. Ajá, que entiende, según lo que hemos hablado, de población vulnerable, de amenaza. Ajá. ¿Se entiende? No se escucha. Voy a ver en el chat, tal vez ahí está escribiendo. Bueno, no lo escuchamos. Daniela Orantes. Daniela Orantes. Va, todos los que he mencionado y les he ido colocando un cheque porque si no me contestan, yo entiendo que no está.
Dana Rodríguez. Dana. Sí, doctora. Vaya, Dana, sí está. ¿Qué entiende por riesgo? Bueno, como dijeron los otros compañeros, de que si hay inundaciones en el río Lampa, digamos, las personas que viven cerca de allí tener, van a ser afectadas, entonces ellos tienen más probabilidades de ¿Qué tipo que de población es la que está ahí? Aquí lo dice el término. Ujú. la población vulnerable. ¿Verdad? Entonces, ahí ellos son vulnerables que produzca esa amenaza un daño. Entonces, eso mide, porque el riesgo hasta se puede medir. Por eso le digo, es la probabilidad que esa amenaza produzca daño al actuar en esa población vulnerable. Entonces, ¿qué es población vulnerable? ¿Va? Aquí está. Comprende la vulnerabilidad, comprende las características de esa sociedad acorde a su contexto, que la hace susceptible de sufrir un daño, que la hace susceptible de sufrir una pérdida. O sea, de que si ya la amenaza solo no la concretó bien, puede ser solo daño, pero si la amenaza concretó bien, ese daño, la pérdida. Entonces, total, ¿verdad? Así de que lo que ustedes acaban de ejemplificar, ¿verdad? Es una población vulnerable si está ubicada, ¿verdad? Esa comunidad que les digo existe de cacao y hace poco se inauguró hasta un puente, ¿verdad? Que se construyó ahí, pero igual está en una zona que tiene bastante vulnerabilidad porque está a la orilla de ese río. Además que no solo tiene que ver por el problema de inundación, deslave, etc. También, lo que iba a decir, hay una gran contaminación porque ese río es contaminado. O sea que hay crecimiento ahí también de vectores. Bueno, y acá nos menciona algo de gestión de riesgo, ¿verdad? Es el proceso eficiente de planificar, organizar, dirigir, controlar la reducción del riesgo, manejar los desastres y la recuperación. Existen jóvenes protocolos para desastres naturales, etcétera, porque ya les dije, también provocados por el hombre. El fenómeno natural se puede dar, ¿verdad? El efecto, digamos, el efecto invernadero por los fenómenos naturales que se pueden dar, pero tiene que ver también cómo está la población, si está en un alto grado de vulnerabilidad, entonces es mayor el daño que puede ocasionar un fenómeno natural. Y aquí hay evaluación de esa vulnerabilidad por la exposición, por la susceptibilidad física, por la misma fragilidad socioeconómica, ¿verdad? Y la falta de resiliencia. ¿Qué entienden ustedes por resiliencia, joven? Antes de ver el concepto. Vamos a ver. Oponerse ante la adversidad, doctora. Superarse en la adversidad. Superarse, ¿verdad? Muy bien. ¿Pero alguien más? Doctora, creo que a mí me llamó, pero tenía problemas con el micrófono. Pero si quiere le puedo aportar con esto. Daniel Orantes, sí. Sí, sí. Yo entiendo por resiliencia la capacidad de poder resistir a un estímulo externo que nos pueda hacer daño. O sea, de que no solo es en sí, ¿verdad? Evitarlo, sino que también es cuando te adaptas al cambio, ¿verdad? Entonces, la resiliencia es la capacidad de ese sistema, comunidad o sociedad que sí está expuesta a esa amenaza, no la puede evitar, pero para resistir, absorber y adaptar
adaptarse. Aquí dice, miren la capacidad que tiene para resistir, absorber y adaptarse y recuperarse de esos efectos de una manera oportuna, de una manera eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de las estructuras y funciones básicas, dice este término, ¿verdad? Pero en sí es esa capacidad que tiene usted de adaptarse y recuperarse ante esa amenaza. En este caso, ¿verdad? Porque hay varios tipos de resiliencia, ¿verdad? Pero en este caso, ante ese efecto adverso. Ahora, como le dice a alguien, ¿verdad? Otras personas a uno no puede evitar a veces el problema. Se da, tiene que ocurrir, lo que tenés que ver es la capacidad que tenés de que te mantenés firme ante ello, de que sabes abordarlo, de que sabes no evitarlo, siempre se pueden evitar, sino que lo que acaba de decir es construir los medios con los cuales usted va a poder afrontar y adaptarse a ello. Ahora, tenemos también clasificación de los factores, ¿verdad? Esa clasificación, hay factores físicos, químicos y biológicos, ¿verdad? Propiamente del ambiente asociado con el, este es un ejemplo de asociado con el agua para el consumo humano, para la eliminación de excretas o de residuos sólidos, el ruido, etc. La radiación misma son físicos. Químicos se deriva de sustancias químicas como gases, explosivos, líquidos o sólidos inflamables. Plaguicidas también entran acá. Y los biológicos, lo que se refiere a todo ser vivo que representa un riesgo para la salud de las personas y que puede actuar como, en este caso, ¿cómo puede actuar eso que representa riesgo y es biológico? Los mismos, el vector, ¿verdad? El agente causal de la enfermedad propiamente, el virus, la bacteria, el parásito, el hongo, etc. El agente causal. Niveles de riesgos. Entonces acá ya vamos a ver una parte de la clasificación que la tomé del diagnóstico comunitario. Y esa guía de diagnóstico tiene una forma de poder clasificarlo, ¿verdad? Los indicadores de riesgo. Acá habla de los niveles, bajo, medio y alto riesgo. Y esto es cuando lo va a medir así, cuando la mayoría de estos factores, de esos factores clasificados en bajo, ¿verdad? Se dé, o sea, 50% más 1, eso indica la mayoría acá, califican como bajo. Y asimismo la clasificación del medio, ¿verdad? Medio riesgo. Cuando la mayoría de esos factores, o sea, 50 más 1, califica como medio riesgo. Y alto, cuando la mayoría de los factores, o sea, 50 más 1, califique como alto riesgo. De esos, vamos a tomar esta clasificación para que ustedes puedan más comprender. Mucho mejor aquí. No se ve muy bien. Bueno, pues aquí no me deja poner zoom para agrandar. ¿Me dicen si la ven mejor? Bueno, un poco mejor, ¿verdad? Tenemos entonces indicadores de riesgo para clasificar esos factores según el instrumento, alto riesgo, medio y bajo. Entonces, cuando la mayoría de estos que están aquí, de estos indicadores, cuando la mayoría de estos, de 50 más 1, dependiendo de dónde lo va a clasificar, es lo que decía el cuadro anterior. Si le da en cuanto al porcentaje de viviendas con piso de tierra,
usted va a tomar esa característica, ¿verdad? De indicador, porcentaje de vivienda con piso de tierra, depende de cuántas va a tomar en cuenta, no sé, de la comunidad, unas 25, un ejemplo. Y va a decir, la mayoría tiene esto, más del 100%, más del 50%, pues es alto. Pero si solo es menos del 50%, aquí está la clasificación, de 30 a 50, medio. Y menos de 30%, bajo. Y así mismo va a ir con la otra clasificación. Va a tener otro indicador, pero de riesgo. Ahora, porcentaje de viviendas sin sistema de tratamiento de basura. Y ahí mismo lo va a clasificar. Después de esto tengo un ejemplo para que lo podamos ver mejor. Aquí está. Ejemplo, en la comunidad de Toluca, que es de la zona de, ¿dónde queda? De San Salvador. Aquí hay un indicador, ¿verdad? Para clasificar el factor de riesgo. Accesibilidad geográfica. Hablando de la comunidad Toluca, de San Salvador. Ellos pusieron bajo riesgo tiene, ¿por qué? Porque solo menos del 30% no tienen accesibilidad. También ahí colocan en el promedio de personas por vivienda. ¿Cuántas hay por vivienda? Hay 5, hay 10 que viven en una sola casa, hay hacinamiento. Sacaron ahí el promedio y bajo riesgo siempre. ¿Por qué? Porque dicen que menos de 5 habitantes, menos de 5 personas hay por vivienda. Entonces no hay hacinamiento. Cumple con bajo riesgo. Y así. Ahora, número de viviendas sin acceso al agua. Medio riesgo. Dice que ya hay 30 o 50 que no tienen acceso. Pero siempre clasificado ahí en medio riesgo. Porque ¿cómo sacan esto, jóvenes? Usted va a hacer su 100%. Su 100% pueden ser 25 casas. Ese es el 100% que representa. Sus 25 casas es el 100%. Entonces, de esos 25, solo tenemos 15 sin acceso al agua. Entonces, si eso, o menos, ¿verdad? 23, serían 12.5. La cuestión es que lo vamos a dejar eso en medio riesgo, porque está entre el 30 y el 50%. Pero si yo digo que de esas 25 casas hay, y vamos con el otro, sin acceso al agua hay una 18 o 20, mejor dicho. No, eso ya pasó del 50%, ¿verdad? Que representaba su población. Por lo tanto, ya es alto riesgo. Aquí está. Alto riesgo. Y aquí lo colocan como otros ejemplos de indicadores. Dice, zonas de derrumbe. Ese es a un medio riesgo, perdón. Aquí está una de alto. Porcentaje de viviendas con perros y gatos, casi la mayoría. Entonces ahí la clasifican en alto riesgo. Porcentaje de estanques, quebradas, etcétera, alto riesgo. Razón de, aquí sacan un número, ¿verdad? De la razón de las escuelas por número de habitantes. ¿Cuántas hay? Sí, en la colonia, en la comunidad. Hay ninguna, mejor dicho, o hay solo una y fuera una comunidad de, digamos, un ejemplo, con 300 o más habitantes. Es muy pequeño, es solo una. Ahora, comités organizativos para la participación comunitaria tienen que haber, y si no hay, alto riesgo. Y así sucesivamente. Esa clasificación la tomé de la misma guía de diagnóstico comunitario, de ahí la pueden tomar. Elaboración del mapa. Ahora sí, una elaboración del mapa de riesgos. Y aquí lo tenemos. Cuando ya tomé los pasos que están más adelante,
Estos solo son ejemplos que les he dejado del mapa de riesgo de la comunidad Toluca, es este. Hicieron los jóvenes, ¿verdad? Cómo representaban allí los símbolos de la iglesia, de la clínica del seguro, del hospital, del centro educativo, del restaurante, de las zonas verdes, todo eso se los explica en la guía. ¿Qué es un mapa de riesgo? Es un documento gráfico que va a representarlo, ¿verdad? Va a ser una representación convencional para mostrar la distribución en espacio o geográfica de las pérdidas esperadas de una o más amenazas. Porque esa es la idea, no solo explicarles a ustedes el mapa de la colonia, de la comunidad, sino de que diga ahí que está representando las amenazas, que está representando la vulnerabilidad, los riesgos. Apaguen un microfonito por ahí. Aquí dice los símbolos para que nos ayudan para identificación de lugares, ¿verdad? Como puntos de referencia de la escuela, el centro educativo, la Cruz Roja, si existe, la policía y si hay, etc. Los colores para señalar mejor las zonas de riesgo. Esto es como lo del semáforo, ¿verdad? El rojo, las de mucho peligro, el amarillo en zonas que siempre están en riesgo, pero están ahí, ¿verdad? Medio riesgo y el verde para zonas sin riesgo. Tenemos el mapa de riesgo, ¿cómo lo vamos a señalar? Aquí nos dice la zona de origen, la afectada, las causas, todas las consecuencias de la severidad, aquí, si es grave, aquí, representando la amenaza. Los lugares de riesgo, las zonas vulnerables, todo esto, ¿verdad? Las zonas de seguridad, la ubicación de las edificaciones, las líneas vitales, los recursos presentes en la comunidad. Y volvemos a este ejemplo para que lo vean mejor. Entonces, vamos a volver. Bueno, aquí medio lo pueden localizar o ver. Dice, riesgo de explosión. Representa aquí las de las amarillas, los triángulos amarillos. Riesgo eléctrico. Miren acá. Entonces, todo esto ustedes lo van a simbolizar, indicar los símbolos según su comunidad. Cómo está estructurada geográficamente el espacio también. Las zonas de seguridad, donde hay clínicas, hospitales, centros educativos, etc. También no solo van a hacer las zonas, ¿verdad?, de seguridad, también van a colocar, aquí dice, riesgo, contaminación industrial, si hay una quebrada, si hay zonas verdes, también las pueden colocar. Lo que les quiero decir es que no solo van a colocar los puntos seguros, sino que también zonas de riesgo. ¿Para qué sirven los mapas, jóvenes? Vamos a ver, ese me durmieron. Brian Letona, ¿para qué sirven los mapas de riesgo? Brian Letona. Ahora, yo no sé, Brian, pero yo creo que los mapas de riesgo te pueden servir para identificar más dónde se ubican los factores o los factores de riesgo que pueden afectar a la comunidad, como también crear cosas como salidas de evacuación ante estos problemas que podemos tener, y así, o planear una estrategia con la que se puede crear, para hacerlo de la intervención. Intervención, muy bien. Ajá. Un plan de acción para un caso de desastres también. Entonces ya tienen Sí. su mapa de riesgo, ya tienen las zonas más vulnerables. ¿A dónde van a empezar entonces actuando? En la zona más vulnerable, ¿verdad? Para eso sirve Sí. también ese trazo de esa estructura del mapa.
Los puntos seguros los van a identificar también. En caso de terremoto hay que saber los puntos seguros, o sea, por eso les digo, o sea, depende. En el mapa no solo va lo de riesgo, ¿verdad? Sino, se llama mapa de riesgo, pero usted va a buscar también los puntos de seguro. Permite que todos y todas participen en el resultado, cómo percibimos nuestra situación. Al hacerlo, conocemos e identificamos cuáles son, entre paréntesis, dice, los peligros y amenazas que tenemos. Nos permite ubicar dónde están los riesgos y amenazas. No solo conocerlos, sino dónde están ubicados. ¿Quiénes pueden hacer un mapa, jóvenes? ¿Quiénes creen que pueden hacer un mapa de riesgo? Todos, los de la comunidad. Por eso dice que es importante contar con el espacio, tiempo y el lugar para que el mayor número de personas, por eso este esquema se lo tenía ahí, para que vean que aquí está el paletero de las minutas, va el minutero, aquí está quien haciendo ejercicio, aquí está el profesional, ¿verdad? Pero también aquí está doña Tomita por acá, aquí está don Federico, ¿verdad? Ya es adulto mayor, en fin, todos pueden ser parte para colaborar en la forma organizada de elaboración de manuales. Caracterización de la comunidad es una parte que va en el diagnóstico. La comunidad, la población, la distribución según sexo, grupo de edad, ámbito geográfico, toda la caracterización es amplia. Sí, son viviendas rurales o urbanas. Registro de eventos adversos, emergencias, amenazas, etc. Todo va en la caracterización. Indicadores de salud. Eso es una parte del diagnóstico comunitario que ya vamos a ver en otro tema. Pero ahí va incluido. Si lo vieran, pues lo voy a dejar el PDF de esto mejor, para que tomen en cuenta solo la parte de riesgo. Pero se van a ir dando cuenta que en este diagnóstico está todo lo que es contexto socioeconómico también, toda la caracterización, las vías de comunicación, el clima, la fauna, vegetación, etcétera, pero también va a haber otra parte de indicadores que se colocan de salud. Vamos a pasar acá a los pasos. Aquí vemos que todos están colaborando, doña Tomita, don Federico y todos, ¿verdad? El jefe de la directiva vecinal, todos colaborando para elaborar ese mapa. ¿Cómo se hace un mapa? Primero se organiza el trabajo para buscar información. Es muy importante, jóvenes, aquí los líderes comunitarios, ¿verdad? Y poder elaborar el mapa de riesgos. Para ello se puede hacer así. Convocar a reuniones de trabajo, invitar a la comunidad, a las autoridades locales, ¿verdad? Institucionales, representantes institucionales, el que representa al centro educativo, el director, ¿verdad? Etcétera. Exponer los objetivos y analizar las experiencias pasadas. ¿Para qué? Para que los participantes agarren esa confianza, pero a la vez puedan ir comunicando lo que ellos recuerdan de la historia, es muy importante de la historia de su comunidad. Ir sensibilizando a las personas, irlas motivando en base a las experiencias que ellos van contando. Discusión sobre los riesgos y amenazas. Entonces ahí comienzan todos, ¿verdad? A ver qué para usted qué representa una amenaza, ¿verdad? Ahora, tercero, preparación de la guía de observación y búsqueda. Ahí entonces comenzamos a ver si ocurriera en esa guía, ¿verdad? Hay todo tipo de amenazas. Literal álgebra. Si ocurriera una inundación en la comunidad, ¿qué zonas o áreas comunales, qué obras de infraestructura, qué casas o edificios corren mayor riesgo? ¿Ya vieron? Por eso es importante la elaboración de ese mapa. Ajá. Entonces acá tenemos el paso 4, recorrido de la comunidad. Se tiene que hacer
grupos y distribuirse en las zonas de observación y el recorrido para encontrar los puntos más vulnerables también. Discusión y análisis de resultados. Elaboración del mapa de riesgo, ¿verdad? Entonces acá el último paso ya es elaborar el mapa de riesgo. Y aquí tenemos un ejemplo de mapa de riesgo. Una parte dice de Santa María, Maracaibo, Venezuela. Colocaron el riesgo eléctrico, riesgo de incendio, riesgo de exposición y las zonas también de seguridad del hospital donde se encuentra. Esto representa lo azulito el riesgo de inundación. Y como pasa un tren, pues el riesgo de, en este caso, del descarrilamiento del vagón, de los vagones acá del tren. Aquí también tengo el que les dije de la zona de la comunidad Toluca de San Salvador. Y también aquí un mapa de riesgo. Ustedes lo pueden hacer mucho mejor, está más, darle más ahí, no sé, más color, más, y la estructura, mejorarla, ¿verdad? Esto era para ejemplo, si vieran cómo construyeron este mapa los chicos que elaboraron el año pasado de la comunidad Toluca, realizaron esta diagnóstico comunitario. Bueno, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿Como el agua? ¿Para cuándo va a ser la actividad? Esto La se fecha lo de estoy... entrega. Ajá. Vaya, como les digo, vamos una semana atrás con el tema. Por ejemplo, este tema que se lo di va a ser hasta la otra semana, que voy a dejar la actividad. Van a realizar un pequeño video, van a compartir el link de todos los pasos para elaboración de ese mapa y ya del mapa en sí de riesgos. Aquí tengo un ejemplo, se lo voy a mostrar. Para la próxima semana, la que ya es actividad de esta semana es lo que vimos de priorización del problema. Así de que ese sí ya tiene ahí la fecha, tiene el último día hasta el sábado. El que es para el 11 de septiembre lo va a entregar solo el representante, ¿verdad? De cada equipo. Sí, pero por equipo, no me vayan a hacer por comunidad que solo uno va a salirles, no, por equipo. O sea que por comunidad van a salir 3 equipos A, 3 equipos de la B y 3 equipos de la C. Ok, doctora. Muchas gracias. Y si quieren, cuando ya toque la del mapa de riesgos, se la puedo volver a mostrar esta presentación, porque no quiero confundirlos, pero solo para que tengan una idea, esta ya es de la tercera actividad. ¿La visualizan? Sí. Entonces ellos colocaron el link, porque también lo presentaron, lo hicieron en una forma de presentación, por eso me colocaron el link del video, donde presentaron todo, ¿verdad? La comunidad Toluca, la escriben aquí, se encuentra ubicada en el municipio de San Salvador. Este municipio se encuentra rodeado, ¿verdad? Y comienzan a explicar, ¿verdad? Topográficamente, en una zona topográficamente accidentada, de calles estrechas que crean problemas de tráfico y aceras a menudo abarrotadas. Describen aquí también, realizan una descripción mayor de la comunidad, porque se acuerdan que entre los pasos estaba describirla bien. Aquí con respecto a la educación, con respecto a los centros de salud, comienza a decir que está la clínica comunal Colonia Miramonte. Ya ven, todos son fotos reales. Por eso les digo, ustedes pueden estudiar o hacer el diagnóstico de su comunidad, no es que van a andar, aún estamos en pandemia, no es que van a andar con cada persona, pero al menos unos puntos claves que puedan tomar en cuenta de quién es el líder comunitario y todo, y poder tomar algunas fotos también de ubicación de la comunidad. Y está, ¿verdad?
los centros recreativos de la comunidad. Ahí está aquí panorámica y comienzan a explicar después de eso, de escribirla, comienzan a explicar el mapa de riesgos, sus pasos, y ya dejan aquí la estructura del mapa. Así de cuando les toque esa actividad igual va a ser. No van a solo colocar el mapa, sino desde esa descripción de la comunidad. Mencionan también los factores de riesgo involucrados ahí y cómo miden ellos algunos indicadores, como les decía, de los factores de riesgo. Aquí está, ¿ves? Accesibilidad geográfica, el número de viviendas sin sistema de tratamiento de basuras, número de viviendas sin acceso al agua. Si ven, está bien bonita esa actividad, está para que ustedes la pongan en práctica porque casi los quiero ir entrenando porque es similar a ser cuando hagan el diagnóstico.